Ok, iglesia, vamos a continuar con la serie La grandeza de Dios. Vamos a continuar con esta serie que ya hoy sería la enseñanza número 15 de esta serie. Tenemos varios domingos ya enseñando sobre Dios, sobre la grandeza de Dios, hermanos. Y como lo he dicho en otras ocasiones, quiero volverlo a repetir, yo creo que no nos alcanzaría realmente, no sé ni cómo decirlo, no nos alcanzaría el tiempo para poder explicar, para poder predicar, enseñar realmente todo lo que tiene que ver con la grandeza de Dios, porque, hermanos, Dios es tan grande, tan maravilloso y nosotros tan pequeños que es muy difícil llegar a comprender completamente quién es Dios o cómo es Dios. Pero si hay algo que sí podemos tener la seguridad y la certeza es de que Dios es real, de que Dios existe y que Dios está con nosotros. Amén. De que Dios realmente trae salvación al que cree en Él y que Él es real. Hoy vamos a ver el tema número 15 y el tema de hoy es atributos no comunicables. Lo último que vimos fueron los atributos comunicables de Dios. Ahora vamos a empezar a ver los atributos no comunicables de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, vamos a volver a repetir esto, se refieren a las cualidades y las características de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, que son esenciales a Dios como ser supremo. Sus atributos son sus perfecciones personales sin las cuales Él no podría ser el Dios verdadero de la Biblia. Los atributos de Dios explican lo que Dios es y debe ser conocido en sus gloriosos atributos, y eso se nos revelan en la Biblia, la palabra de Dios. Los teólogos hacen dos clasificaciones acerca de los atributos de Dios, que son los atributos comunicables y los atributos no comunicables, de los cuales ya hemos predicado varios domingos, en relación a los que son los atributos comunicables que le pertenecen a Dios, pero que Dios ha dado al hombre también a la hora de que Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Él. Y entonces nosotros tenemos parte de eso. Tenemos parte de algunos atributos de Dios, como por ejemplo que Dios es amor, entonces nosotros debemos de amar. Dios perdona, nosotros debemos de perdonar. Dios es un Dios de misericordia, Dios demanda que tengamos misericordia también. Son atributos comunicables de Dios. Pero ahora vamos a ver los atributos no comunicables. Los atributos incomunicables o no comunicables son las cualidades que pertenecen única y exclusivamente a Dios, tales como su eternidad, su inmutabilidad, etc. Estas cualidades distinguen al Creador de su creación. O sea, los atributos incomunicables de Dios o no comunicables es lo que lo distingue a Él como único Dios verdadero, a diferencia de la creación de Él. Eso es lo que lo diferencia a Él. Lo que Él es en su esencia, lo que Él es en su deidad como Dios verdadero, es lo que diferencia a Dios de su creación. Y hoy vamos a empezar a hablar de estos atributos no comunicables o incomunicables. Y voy a hablar solamente hoy, voy a hablar en dos áreas, porque los domingos pasados que hablé, toqué 3 áreas, como que vi que se me extendió mucho, entonces voy a tocar solamente 2 áreas, esperando de que Dios igualmente pueda hablar a su corazón y que sea bien clara la enseñanza. Vamos a empezar a hablar de estos atributos no comunicables. Primero es que Dios es eterno y autoexistente. Dios es eterno y autoexistente. Hermanos, uno de los atributos más asombrosos e incomprensible de Dios es su autoexistencia eterna. Hermanos, una de las mayores preguntas del hombre, de las personas, es: ¿quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Yo no sé cuántos se han preguntado eso.
Yo no sé cuántos en algún momento le han preguntado a usted eso o ha oído a alguna persona diciendo, bueno, pero ¿quién hizo a Dios? Y hermano, la Biblia enseña que nadie hizo a Dios. Dios existe, Dios es. Por eso Él es eterno y autoexistente. Hermanos, y es que el punto es que la creación, y por eso dijimos que es lo que diferencia al creador de la creación. Hermanos, nosotros como creación de Dios nunca vamos a poder entender, como seres finitos que somos, seres pequeños que somos, nunca en nuestra mente puede llegar la comprensión para entender quién hizo a Dios. ¿Cómo es Dios realmente? Lo que la Biblia dice, que Él es eterno y autoexistente. Eterno, Él es desde siempre, Él es autoexistente, Él siempre ha existido y siempre va a existir. Siempre. ¿Cómo, hermanos? No podemos entenderlo. Nadie puede entender eso, es un misterio que le compete a Dios y nosotros como seres humanos, como creación de Él, no podemos entender nunca eso, hermanos. Y si usted empieza a hacerle muchos números a eso, hermano, puede, como yo he dicho muchas veces, que yo tenga que ir a visitarle a Pavas. Porque no va a llegar a comprenderlo. Nadie va a llegar a comprender eso. Pero sí tenemos evidencia por la palabra que la creación misma da testimonio de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios es un Dios verdadero, de que Él ha hecho una obra maravillosa. Toda la creación, todo lo que existe fue creado por Él, por Dios. Absolutamente todo fue creado por Él. Él es sin comienzo y sin fin. Cuando hablamos de que Él es eterno y autoexistente, hablamos de que Él es sin comienzo y sin fin. Él no tiene dónde empezó y dónde termina. No se sabe. El problema es que nosotros cuando pensamos en algo, nosotros pensamos en un comienzo y en un final, pero no Dios, porque Él no tiene ni empiezo ni fin tampoco. Wow. Dice, no había tiempo aun cuando Él existía. Él es antes de todas las cosas. Hermanos, y cuando uno piensa en esto, de que no había tiempo aun cuando Dios existía, en la mente nuestra eso no cabe. ¿Cómo no había tiempo? Y es que la Biblia dice que Él crea el tiempo y los tiempos son suyos. Él es el que hace el tiempo, pero antes de que existiera el tiempo, ya Dios existía. Y no me pregunte cómo, porque no puedo darle una respuesta. Nadie puede dar una respuesta de cómo Dios existía antes de que existiera el tiempo. Porque Dios es el que crea el tiempo. Y usted lo puede ver en Génesis aún, donde Él empieza a darle diferencia al día, a la noche, a establecer los tiempos. Porque antes de eso no había tiempo, simplemente Dios existía. Vamos a ver dos citas bíblicas. Dice la palabra en Isaías 40:28. Vamos a ir a Isaías 40:28. Isaías 40:28. Amén, iglesia, ¿lo tenemos? Dice la palabra en Isaías 40:28, dice su palabra. Y es un tipo de pregunta para el pueblo de Israel. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿El Dios qué? Eterno. Sin principio, sin fin, es eterno. Es Jehová. Y dice la palabra, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, nadie puede entender su entendimiento, cómo es Dios, todo lo que Dios hace, lo que Dios piensa, pero Él es eterno, dice la palabra.
Él es eterno. Él ha existido siempre, hermanos. Y eso es algo complicado para nosotros entenderlo, y eso es lo que lo hace a Él un Dios único y verdadero. Es el único Dios eterno. Todos los dioses que el hombre tiene, hermanos, falsos dioses, son dioses creados por la imaginación del hombre o por el hombre mismo. Pero Dios no, dice que Él es eterno. Él es el que hizo los confines de la tierra. Él siempre ha existido. Hoy en día hay personas que adoran al sol, que adoran a la luna, que adoran a la lluvia, a la vaca, lo tienen como dioses, pero el punto es que todo eso que están adorando fue creado por el Dios creador. Y ese Dios creador, ¿quién lo creó? Simplemente Él ha existido siempre. Si Él hubiera sido creado, entonces Él no sería el Dios verdadero, porque habría otro Dios por encima de Él. Pero la palabra es bien clara, donde Él dice: no conozco ningún otro Dios. Yo soy el único Dios. No hay otro Dios. Él es el único Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, 17. ¿Lo tenemos, iglesia? Aquí el contexto de esta palabra viene hablando de nuestro Señor Jesucristo. Eso vamos a verlo más adelante en la serie, donde vamos a ver la Trinidad de Dios, donde hoy nosotros entendemos por fe que Cristo es Dios también. Jesucristo es Dios. Y ve lo que dice la palabra aquí en Colosenses, Pablo hablando de Cristo, que es Dios, y dice la palabra en el 1:17. Él es antes de todas las cosas. Dios es antes de todas las cosas. Antes de que existiera algo, ya Dios existía. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y eso vamos a verlo más adelante en la serie, donde vamos a ver de cómo Dios es sustentador. Hermanos, y sencillamente le voy a poner esto: si Dios no existiera, no existiera nada de lo que hay. Porque todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuáles? Todas las cosas en Él subsisten. Si Dios no existiera, si Dios no fuera real, nada de lo que nosotros vemos sería real, no existiera. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten, y Él es antes de todas las cosas. Completamente, para nosotros, inexplicable. Difícil de entender y de comprender este atributo de Dios, de que Él es eterno y autoexistente. Para nosotros esto es incomprensible. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido y existirá en un número infinito de años, sino que Él está sobre el tiempo y edad, siempre existiendo y nunca cambia. Él siempre va a existir, siempre ha existido, siempre va a existir y nunca va a dejar de existir. Y Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre. Salmos 45:6. Salmos 45:6. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en el Salmo 45:6, dice su palabra: tu trono, oh Dios, es eterno. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces dice el salmista aún: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es eterno, hermanos, y la eternidad no tiene ni empiezo ni tiene fin. La eternidad es eterno. Dios es eterno. Dios siempre ha existido, siempre va a existir y nunca va a dejar de ser o de existir, nunca. Y por eso, hermano, es interesante, porque cuando una persona viene a Cristo, ¿qué es lo que Cristo promete?
a la vida del ser humano? Vida eterna. Él es eterno. Y Él promete vida eterna a aquellos que confían, a aquellos que se arrepienten, a aquellos que se vuelven al Señor. Él les da la promesa de vida eterna. Es eterna. Pero también es interesante que la palabra habla también lo contrario. Y es que el que no tiene vida eterna tendrá una condenación eterna también. Y ambas son eternas. Wow, hágale números a eso. Las dos son eternas. Y lo eterno no tiene fin. Ahora, entendemos que nosotros tenemos un tiempo donde Dios nos crea. Pero luego de la muerte viene lo que es verdadero, porque vamos a entrar, por decirlo de esta forma, a los niveles de Dios espirituales, donde vamos a ver la eternidad, de lo cual Dios es eterno. Y ahí en esa eternidad, que no es como la de nosotros, que pasa el tiempo, que nos envejecemos, porque Dios nos envejece, porque Dios no cambia, porque Él es eterno. Igualmente la persona, una vez que muere y venga el juicio, hay solamente dos caminos: o es condenación eterna o vida eterna solamente. Y en ambos igual es una eternidad donde no se envejece, no se cambia, es la misma consistencia, es la misma posición en la que vamos a estar eternamente. Y ahí no va a haber cambio. Wow. Por eso dice la Biblia en la condenación, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Pero también por otro lado dice la palabra que para nosotros los que hemos creído, donde no habrá más llanto ni más dolor, y vamos a vivir una eternidad con Él, donde podremos tomar del árbol de la vida, donde vamos a vivir una eternidad dándole honra y gloria, alabanza a nuestro Dios que nos ha salvado, que tuvo misericordia de nosotros. Vamos a estar una eternidad igualmente. Amén. Ahora, ¿cómo podemos explicar la eternidad? Tampoco podemos explicarla en sí misma, porque es Dios quien es eterno, hermanos. Para nosotros es muy difícil entender cómo va a ser algo donde nunca va a parar, nunca va a terminar. Es eterno. ¿Cómo podemos explicar eso? Y la mayoría de gente no cree en el infierno. Eso es interesante, porque la gente cree en el cielo, pero no cree en el infierno. Entonces eso es como creer en el sol y no creer en la lluvia, o creer en la lluvia y no creer en el sol. Si cree una, tiene que creer la otra, porque ambas son parte de. Amén. Entonces igualmente Dios es eterno y nos va a dar eternidad a nosotros. Dice, ninguna otra persona o cosa creada comparte este atributo con Él. Nadie puede compartir este atributo con Él. Nosotros somos por un momento, pero Él es para siempre. Nosotros somos por un momento, hablando acá de lo terrenal, de lo que nosotros vivimos, es por un momento solamente. Inclusive si usted analiza su vida, hermano, cuando usted pasa etapas de su vida, ¿son por qué? Por un momento. Cuando usted empieza a noviar, cuando usted se casa, cuando usted ve a su primer hijo, cuando usted empieza a verlos crecer, cuando va a la escuela, no sé, al colegio, todo es por un momento. Y ya pasó. Ya pasó. Yo no sé cuántos de ustedes les pasó, digamos, le pasa a uno cuando uno tiene una ilusión de algo y uno quiere comprarse algo, uno está anhelando llegar, muchos a tener 15 años, otros 18, otros anhelan llegar a tener novio, otros anhelan llegar a casarse, en qué sé yo, pero cuando llegan a obtener lo que tienen, ya pasó. Fue un momento y ya pasó. Y por eso Eclesiastés es muy claro, donde dice la Biblia que todo es vanidad de vanidades. Absolutamente todo lo que hay debajo del cielo es vanidad de vanidades, porque todo pasa.
Aquí todo es por un momento, por un tiempo. Mientras que lo del Señor o lo que es el Señor es eterno. Amén. Vamos a ver Hebreos 7:3. Hebreos capítulo 7, versículo 3. Hebreos 7:3. Aquí nuevamente viene hablando de Cristo, comparando a Cristo con Melquisedec, o más bien, perdón, a Melquisedec con Cristo, porque Melquisedec es tipo de Cristo. Es lo que la Biblia enseña en relación a Melquisedec, al cual Abraham da los diezmos de todo. A Melquisedec, que es representante o tipo de Cristo, y por eso los creyentes debemos de honrar a nuestro Señor Jesucristo con nuestras ofrendas y diezmos. Aún desde aquel tiempo Abraham trae los diezmos a Melquisedec, que representa o es tipo de Cristo. Pero vean lo que dice de este Melquisedec, que es tipo de Cristo, y Cristo es Dios. Dice la palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 3, dice su palabra: sin padre, sin madre, sin genealogía, oigan esto, que no tiene principio de días. ¿Qué significa que no tiene principio de días? Hermanos, que no tiene principio de días es que nunca empezó. Nunca nació, nunca se formó. Él no tiene principio de días. Él es eterno, Él siempre ha existido, siempre va a existir. Hermanos, no tiene principio de días. Usted generalmente va a un cementerio, hermanos, y usted en la placa del cementerio, hermanos, usted se encuentra una placa donde dice la fecha en que nació y la fecha en que murió. Tuvo un principio y un final. Inclusive cuando alguien nace es interesante, porque nosotros los seres humanos todos los años lo que recordamos es el día en que nací. Tuve un principio. Los padres lo primero que le hacen al niño es cuando ya cumplió un mes. Ahora ya cumplió un año, vamos a hacerle un agasajo, una fiesta, porque ya cumplió un añito de vida. ¿Por qué? Porque se celebra que él ese día nació, tuvo un comienzo, un empiezo, pero la palabra aquí dice, hablando de Cristo, que es Dios, que no tiene principio de días. Él nunca empezó, Él siempre ha sido. ¡Wow! Eso yo no puedo entenderlo. Porque soy humano, porque soy hombre, yo no puedo entender ese calificativo de esa existencia de Dios, de ese atributo de Él, de que Él nunca tuvo un principio. Para nosotros eso es ilógico, irracional, pero ese es Dios. Y sigue diciendo el versículo, dice la palabra, sin principio de días, ahora sin fin de vida, ni un principio, ni un fin de vida tampoco. Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre también, que es Melquisedec, representando tipo de Cristo. Él no tuvo principio, Él no tiene fin, hermanos. Esto es interesantísimo. En ese atributo de Dios que es incomunicable, nosotros tenemos un principio, nosotros tenemos un inicio. La creación misma tiene un inicio. Usted va a Génesis y la Biblia dice que en el principio creó Dios. Podemos entender, hermanos, que todo lo que hay, lo que podemos ver, lo que los científicos estudian para ver cuál fue el origen de su ser, de su creación, en la Biblia está bien claro. Él no lo da, ¿cómo le digo esto? No es una teoría, como hoy la teoría de la evolución.
La teoría del Big Bang, hermanos, la Biblia no da eso como una teoría. La Biblia dice de una forma clara y certera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él lo creó. El Dios que es eterno, el Dios que no tiene ni principio ni fin. Él crea las cosas, todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra fue creado por ese Dios eterno y autoexistente en sí mismo. Ese es Dios. Dice, Él era Dios, Él es Dios y será Dios para siempre. Es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosustentador, autosuficiente, independiente y libre. Él es el Señor, Él es Dios. Él es el único. Y vamos a ver algunos pasajes para terminar este eterno y autoexistente. Primera de Timoteo 1:17, ahí para atrás de Hebreos, donde estábamos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Hermanos, sí es interesante las definiciones que vienen en la palabra de Dios, de quién es nuestro Dios, de cómo esa eternidad, esa autoexistencia de Él mismo. Dice la palabra en Primera de Timoteo 1:17, lo tenemos. Dice su palabra. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único, ahí lo dice el apóstol bien claro, al único. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, al único que es inmortal, invisible y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Por eso lo primero que nosotros viene cuando nosotros nos convertimos es ahora darle honra, darle gloria a nuestro Rey, a nuestro Señor, al único, al verdadero Dios. No necesitamos una imagen para adorarle, para alabarlo, porque dice que Él es invisible, pero Él es real, Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es el Señor. Él es Dios. Amén. Él es Dios. Él es el Señor, nuestro Dios. Primera Timoteo 6:16 también. Dice su palabra en el 6:16. Y otra vez viene esa palabra, el único. ¿Lo tenemos? El único que tiene inmortalidad. O sea, ¿qué es inmortalidad? Que no muere, nunca muere. ¿Por qué nunca muere? Porque tampoco nunca nació. Todo lo que nace, muere. Hermanos, todo lo que nace, muere. Pero aquí dice, el único que tiene inmortalidad. Vimos que no tiene principio de días, ni fin de vida tampoco. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio, oiga esta palabra, sempiterno. Amén. Imperio sempiterno es siempre eterno. Siempre. Al único, inmortal, invisible. Ese es Dios. Y para nuestra mente finita es algo difícil de entender, de comprender, hermanos, pero es lo que la Biblia nos muestra y nos da luz para poder de alguna manera decir, mira, como dice Él mismo, su palabra, que es inspirada por Él, de cómo es Él, cómo es Dios. Algo que para nosotros, hermanos, es muy difícil entenderlo. Muy difícil. ¿A cuánto les es difícil entender eso? Hermanos, es difícil. Yo mismo estudiando, esto es incomprensible para nosotros. Ve lo que dice San Juan 5:26. San Juan 5:26.
Estamos hablando de que ese atributo, Él es eterno y autoexistente. Él es eterno y autoexistente. San Juan capítulo 5, versículo 26 dice su palabra. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, ve lo que dice. Porque como el Padre tiene vida, ¿en qué dice? En sí mismo. Oiga, el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Qué significa usted tener vida en sí mismo? O sea, usted no depende de nadie o de algo para vivir. Usted simplemente vive. Nosotros no somos así. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Hermanos, nosotros somos tan finitos y tan pequeños, oiga, que vamos caminando por la calle y me tropecé y pegué la nariz en una piedra y ahí me morí. Hasta ahí llegué. Oiga, somos tan limitados, hermanos, que llega un pequeño zancudo. Un zancudo que usted, oiga, le hace así y se murió. Pero si ese zancudo está infectado y te logra picar, hay que decirle chau chau a Dios tal vez a usted. Un zancudito. Pero dice la palabra que Dios no, Él es eterno, autoexistente. Y dice ahí su palabra, ahí lo dice claramente. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo tener vida en sí mismo. Son iguales. No tienen principio ni fin. Wow. No nosotros. Otro pasaje para terminar, Apocalipsis 1:8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice la palabra: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es todo. Él es Dios, Él es el Señor. Amén, iglesia. Quedó bien claro de cómo Dios en este atributo, Él es eterno y autoexistente. Y digo que trato de explicarlo de la mejor forma, lo que la Biblia enseña, aunque hermanos, no hay una forma racional para poder explicar algo que nunca tuvo un empiezo ni nunca tuvo un final. Porque para nosotros algo que nunca tuvo un empiezo y nunca tiene un final es algo que no puede existir. Pero en este caso, más bien, este atributo de Dios le hace a Él que creamos que Él es Dios verdadero, porque no tuvo un principio ni tuvo un fin tampoco. Solo Dios puede hacer eso. Solamente Dios, nadie más. Otro atributo de Él, que es incomunicable, que Él no lo da al hombre. Él es inmutable. Inmutable. Ya vimos que es eterno y autoexistente. En esa eternidad y autoexistencia también viene lo que es que Él es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Inmutable es no mudable. No mudable, que no puede cambiar ni se puede cambiar. Inmutable. No mudable, que no puede cambiar ni se puede cambiar. No puede ni se puede cambiar. En este caso se lo va a poner de esta forma, ok. No puede cambiar, Él mismo no puede cambiar, ni se puede cambiar tampoco. Nadie puede cambiar a Dios. Porque Él es lo que Él es Dios. Ahora nosotros sí tenemos transformaciones, ¿verdad? Nosotros cambiamos, mucho cambiamos, aún desde un niño hasta un adulto, su vida
en etapas de la vida, Él cambia. Pero Dios no cambia, Él es inmutable. Dios, oigan, esto es interesante, Dios no puede cambiar para mal porque Él es eternamente santo. Dios no puede cambiar para bien porque Él ya es perfecto. Entonces Él no cambia, Él es solamente, Él es Dios, Él es inmutable, Él es Dios. El tiempo no afectúa ningún cambio en aquel que es eterno. Él es Dios autoexistente y autosuficiente, no es afectado por el paso del tiempo, ni por el envejecimiento tampoco. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Oigan esto, Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Dios es inalterable, Dios no cambia. Él es inmutable. Vamos a ver algunos pasajes. Malaquías 3:6. Malaquías está antes de Mateo, ahí para atrásito. Lléguese a la mitad de su Biblia, no, más bien dividiendo Antiguo del Nuevo Testamento. Te llega Mateo y ahí atrás está Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice su palabra, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Él había dado una promesa a Israel, Él había dado una promesa donde tenía que venir el descendiente de David, que era nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, porque yo no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos. Porque Él había dado una promesa. Y Él no cambia. Y Él iba a cumplir su propósito. Él iba a cumplir su promesa. Él no cambia. Amén, iglesia. Él no cambia. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1:17, después de Hebreos, Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. Me dicen amén. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que es nuestro Dios, en el cual no hay mudanza. Recuerden que estamos hablando de inmutable, inmutable es no mudable, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, ni sombra de variación. Cuando habla de sombra de variación, hermanos, lo que viene hablando es, por ejemplo, dependiendo cómo el sol se mueva. Ustedes han visto que la sombra, usted puede estar acá y usted puede estar quieto, pero la sombra suya empieza a caminar. Aunque usted no se esté moviendo, o sea, usted no está moviéndose, no está cambiando para que la sombra se mueva. Y ahí lo que está diciendo es eso. Ni aún la sombra se va a mover, no hay sombra de variación. Él no cambia en nada, absolutamente en nada. No hay mudanza, no hay sombra de variación. Él es inmutable. Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12. Ahí para atrás de donde estábamos, de Santiago. Hebreos capítulo 1, del 10 al 12. Hebreos 1, del 10 al 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Hebreos 1, del 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces.
Todos ellos se envejecerán como una vestidura. O sea, hablando de la misma creación. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aún lo que Él ha creado, dice la palabra en este caso, que envejece, pero Él no. Él no envejece, Él no cambia, Él es el mismo. Él es inmutable. Ahora ahí mismo, Hebreos 13:8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Ahora aquí el autor viene hablando de Cristo también, que es Dios, y dice la palabra en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Él es Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él no tiene principio de días ni fin de días, que lo vimos antes en Hebreos también. Amén, iglesia, ¿entendemos eso? Él es inmutable, Él no cambia. Y aquí viene algo, hermanos, de lo cual yo creo que es maravilloso a la hora de entender la inmutabilidad de Dios. Y es que al ser Dios inmutable, lo es también su palabra y sus promesas. Hermanos, al Dios ser inmutable y Él no cambiar, también lo son su palabra y sus promesas que Él nos ha dado, que están escritas en este libro, porque Él es inmutable. Y vamos a hablar, hermanos, de lo que la Biblia enseña en relación a eso para terminar. Números 23:19. Números 23:19. Números 23:19. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Números 23:19. Dios no es hombre. ¿Cuántos creemos eso? Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, todo lo que Dios ha determinado y lo que Dios ha dicho, porque Él es inmutable, lo que Él ha dicho, lo que Él ha decretado, hermanos, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, hermanos. Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Y lo vemos en la palabra de Dios, hermanos. Y quiero ponerles un ejemplo, tal vez no es el mejor ejemplo. Pero ayer estábamos hablando, hermanos, de cómo cuando Dios dice algo en su palabra, hermanos, Él lo cumple porque Él es Dios, Él es inmutable, Él no cambia. Él le da primeramente una promesa a Abraham. Y en esa promesa a Abraham, Él dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y era hablando de la simiente de Abraham que iba a venir, que era Cristo. Y todas las naciones han sido bendecidas en el nombre de Cristo, porque Él nos ha dado salvación. Que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Hermanos, cantidades, miles de personas a través de los años se han vuelto a Cristo, al Evangelio, al Señor. Pero también, hermanos, hay otra palabra muy fuerte que encontramos cuando Dios da al pueblo de Israel y Él les dice, y les da la ley y les dice, si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir, pero si ustedes me desobedecen, va a venir maldición y consecuencias sobre ustedes. Y una de estas consecuencias era, si ustedes me abandonan, aún ustedes se comerán a sus hijos. Hermanos, si la Biblia enseña, hay un pasaje donde un momento el pueblo de Israel estaba sitiado por el pueblo enemigo y no tenían que comer y se comen a sus hijos. La palabra de Dios se cumple. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios da un pacto en Génesis con Noé y Él dice, yo no voy a volver a destruir la tierra con agua.
Este es mi pacto y el arco será la señal de que no voy a volver a destruir la tierra con agua. Pero ahora dice su palabra que Él va a destruir la tierra, va a venir la ira de Dios y es fuego lo que va a venir sobre la humanidad. Y Dios es inmutable, Dios no cambia. Lo que Él dice no lo hará, Dios lo va a hacer. Muchos no lo creen, pero su palabra es verdad, hermanos. Y cuando usted lee la palabra, desde el principio hasta esos días, toda la palabra se ha cumplido al pie de la letra. Toda, absolutamente toda, se ha cumplido. ¿Por qué? Vamos a ir a Mateo 24:35 y vean lo que Él dice. Mateo 24:35. Mateo 24:35. Evangelio, primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, versículo 35. Y aquí el Señor está hablando de los tiempos finales, de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de Cristo. Y vea lo que el Señor dice. Mateo 24:35 dice su palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hermanos. Él es inmutable en sus promesas y en su palabra. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Hermanos, si no es si alguien cree o no cree, si lo quiere o no lo quiere, no, Dios lo va a hacer. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hermanos. Hay un fin, la Biblia habla de un fin, aunque hoy muchos están dando eso por algo de que creer en eso es tonto, que cada uno el fin es cuando se muere. Pero la Biblia es bien clara y toda la palabra, si todo antes se ha cumplido, ¿por qué no se va a cumplir lo que Él ha determinado para estos tiempos? Todo se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Todo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, yo lo he dicho, yo soy inmutable, yo no cambio. Y termino con Hebreos capítulo 6 del 17 al 18. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, ojalá que todos lo tengan, y luego quiero leérselo en otra versión, para que podamos entender qué es lo que Dios está hablando ahí, lo que dice el autor de Hebreos. ¿Lo tenemos, iglesia? Hebreos capítulo 6, del 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y se lo quiero leer en esta versión para que usted entienda lo que está hablando el autor de Hebreos a una iglesia que quería renunciar, a una iglesia que quería volver atrás a causa de la persecución, a causa de las luchas, de las pruebas que ellos estaban pasando. Y vea lo que les dice el autor de Hebreos en este lenguaje para poder entender esta palabra. De igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en Él.
nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Hermanos, esta palabra hablaba de la inmutabilidad de Dios, de la confiabilidad de Dios, porque ellos estaban diciendo, pero Cristo no viene. Estamos siendo perseguidos, nos están matando a nuestras familias, nos estamos quedando sin trabajo. Eso le estaba pasando a la iglesia cuando Hebreos es escrita. Y el autor de Hebreos le da esta palabra a los oyentes. Hermanos, yo no sé qué usted piensa en medio de la lucha, de la prueba, de los tiempos que estamos viviendo, pero Él ha dado una promesa, una palabra, y es que Él vendrá por su iglesia, por su pueblo. Hermanos, confiemos en eso. Él es inmutable, Él no cambia, Él va a venir por su pueblo a pesar de todo lo que estamos viendo, a pesar de lo que usted ve en la televisión, a pesar de lo que usted oye en la radio, hermanos, de todo el pecado, de toda la maldad que hay, cosa que también es bíblica, que la palabra lo enseña, porque Él no miente. Pero en medio de esa generación perversa, dice la palabra, nosotros tenemos una gran promesa hecha por Dios, porque Él no miente, porque Él no cambia en sus promesas, y es: yo vengo por ustedes, por mi pueblo. Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por su pueblo. Y la iglesia debemos de estar confiados y esperar en esa promesa, y esa debe ser nuestra fortaleza. Esa debe ser nuestra fortaleza, hermanos. En medio de lo que usted esté pasando, en medio de sus luchas, de sus pruebas, porque todos tenemos luchas y pruebas, fortalezcase en esa gran promesa de Él. Él vendrá. Un día vamos a estar una eternidad con Él, donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto. Aquí vamos a pasar por un corto periodo de tiempo, vamos a sufrir a veces y pasar circunstancias, adversidades que a veces no queremos. Hermanos, pero las promesas de Él, su palabra, es confiable, porque Él es confiable, Él es inmutable, Él es eterno y Él es autoexistente. Él nunca va a dejar de ser, porque Él siempre ha sido. Amén, iglesia. Vamos a orar en esta hora. Padre, queremos orar delante de ti, mi Dios, y darte gracias, Dios. Darte gracias, Señor, por la palabra. Darte gracias, Señor, por este tiempo en que nos has permitido estar en este lugar, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, de que tú seas, Señor, hablando y ministrando al pueblo a través de esta palabra que hemos enseñado. Que cada vez más podamos afirmar nuestra fe, nuestro corazón en ti, Señor. De que tú eres eterno, autoexistente. Y esa es la seguridad de que tú eres el Dios verdadero. De que tú nunca has dejado de ser Dios, Señor. Padre, que tú eres inmutable, que tú no cambias. Que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. Señor, y en esa última palabra de Hebreos, Dios, tener esa seguridad, esa confianza de que tú vendrás por la iglesia, de que tú vendrás por tu pueblo, Señor. Y te decimos hoy: ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Te esperamos, la iglesia. Anhelamos, Señor, ese día glorioso. Anhelamos ese día, Señor, el ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar una eternidad contigo, Padre. Y mientras que estamos en este lugar, ayúdanos a fortalecernos en ti, en tu palabra. A creer cada vez más, Señor, que nuestro corazón no se debilite, que nuestra fe no se desvanezca, Señor, sino todo lo contrario. Que cada vez venga más fe, Señor, a nuestra vida, para confiar, para creer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Y tenga misericordia de tu pueblo y de aquellos que no te conocen, Señor, de aquellos que no han tenido salvación todavía, para que tú extiendas tu brazo de misericordia y tú traigas salvación, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta hora, y te damos toda la honra y toda la gloria al único y sabio Dios, al único que la merece, Señor, ahora y siempre. Amén
y amén. Le damos